Muy bien, pues ya estamos grabando y ya estamos listos con nuestra cuarta sesión de la India y hoy vamos a hablar de las dinastías regionales y de la ruta de la seda, ¿no? Habíamos hablado la semana pasada de los grandes imperios de del imperio Maurya, del imperio Gupta, este, que son pues las dos épocas de unificación política de la India, ¿verdad? Que fueron buenas, que fueron útiles, que fueron épocas de progreso, que se consideran edades de oro, porque pues eh, son estas épocas de unidad política que tienen un beneficio económico importante, que tienen un beneficio de comercio importante y que tienen un beneficio, obviamente, en la difusión cultural importante. Pero, este, realmente, lo más interesante de la India, como lo hemos dicho siempre, es esta unidad cultural, haya o no haya unidad política, ¿no? Sea con unidad política, sea sin unidad política, de cualquier manera la India pues logra esta unidad cultural y otra vez esta unidad cultural que al paso de los años pues sigue muy viva en en la India, ¿no? Sigue muy vivas las tradiciones desde hace 1000 años hasta la fecha. Entonces, en la época de las dinastías regionales, bueno, pues básicamente, ¿qué pasa? Pues pasa que nuevamente la India se va a fragmentar en una serie de dinastías regionales, que nuevamente no habrá una unidad política como tal, ¿no? Pero de cualquier forma, la unidad cultural seguirá. Y vamos a ver un poquito las diferentes dinastías que surgieron en las diferentes regiones de la India. Este, y vamos a ver un poquito cómo estas dinastías fueron promotoras del hinduismo o promotoras del budismo o incluso promotoras de otro tipo no otro tipo de religión como tal, en realidad muy centrados en el hinduismo, pero con diferentes perspectivas y diferentes miradas del hinduismo, ¿no? Vamos a ver por ahí un momento muy interesante, el de los templos de Khajuraho, este, que si lo si lo subiéramos a TikTok nos lo censurarían completito. Este, No se eh, te um, olvide subir a TikTok la portada, el slide anterior, que también te lo van a censurar. Un poquito. Ese es un gráfico ese es un grabado de los templos de Cajarajo, hablando de cómo nos lo censurarían. ¿No? Y bueno, pues todas estas nuevas tendencias, bueno, todas estas nuevas ideas que van entrando y pues vamos a tratar de entender un poquito pues cómo sigue la difusión cultural y cómo sigue la India a partir de estas fechas, ¿no? La decadencia del Imperio Gupta viene a partir del siglo VI después de Cristo, donde pues nuevamente la tendencia va a ser la fragmentación política que dará paso pues al surgimiento de todas estas dinastías regionales, ¿no? Eh, este periodo igual no es una época de estancamiento, es una época de un desarrollo cultural, religioso y económico muy interesante para la India, pero dividido en distintas dinastías. No es una dinastía seguida de otra, obviamente, al estar hablando de esta época de fragmentación política, en realidad las dinastías se enciman en tiempo, claramente, ¿no? Puesto que conviven varias simultáneamente en diferentes pedacitos de la India. Se enciman en territorios, por lo general los mapas que veremos son los mapas de las épocas de apogeo de las dinastías, entonces sí, de repente pues parece que se enciman en territorios, porque lo que va pasando es que pues aparece una dinastía, crece en poder,
se hace dueña de una parte importante de la India, pero al mismo tiempo está apareciendo otra dinastía por otro lado, y llegará un momento en el que la dinastía uno empiece a decaer, la dinastía 2 empiece a crecer, y entonces parecería que se enciman en territorios, pero lo que va pasando es que pues va como siendo foquitos que se van prendiendo, ¿no? Un rato brilla más claramente una dinastía, otro rato brilla más claramente una dinastía, pero de cualquier forma, pues todo el mosaico que es la India sigue vivo, y toda la cultura que es la India, pues sigue viva, ¿verdad? Las dinastías regionales jugaron un papel muy importante en la preservación de las tradiciones culturales, en el resurgimiento del hinduismo como una fuerza dominante, y pues son las bases para la India medieval, ¿no? La India medieval finalmente se caracterizará por la aparición de los mongoles, este, o mogoles, como les dicen en la India, ¿no? Que en realidad mongoles y mogoles son exactamente lo mismo, es el mismo pueblo. Mongol lo conocemos nosotros, mogol es como lo conocen en la India, igual que en Rusia los conocen como tártaros, pero al final siempre será el mismo pueblo, que será el pueblo que domine el medievo de la India, ¿no? Pero ahorita pues vamos justo al periodo anterior, ¿no? En el surgimiento de estas múltiples dinastías regionales que curiosamente van sembrando el resurgimiento del hinduismo, y van sembrando nuevos escritos y van sembrando nuevos pensamientos, nuevas filosofías, todo dentro del mismo hinduismo, sin que desaparezcan en ningún momento ni el budismo ni el janismo, desde luego. Ambas religiones seguirán vivas, como las tres religiones más otras que se sumaron eh, en el periodo medieval, siguen plenamente vivas en la India, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es, pues llega este momento de fragmentación en el que se muere el imperio Gupta, pero de cualquier forma, en esta fragmentación, las dinastías regionales seguirán teniendo esta característica de promover el hinduismo, de convivencia religiosa, de convivencia cultural, y pues la civilización hindú y la cultura hindú como la conocemos seguirá creciendo durante durante todo este tiempo. Ay, yo no sé qué hago, que se me pierde la presentación. A ustedes no, pero a mí sí. Ahí está, ¿no? Entonces, vamos a analizar un poquito cómo se va dando todo el contexto histórico en en la India, y cómo se irá marcando esta época de las dinastías regionales, ¿no? El imperio Gupta había marcado la edad de oro de la India antigua, ¿no? Este imperio que no abarcó la totalidad de la India, como claramente vemos, ¿no? Fue más importante, bueno, fue más grande, perdón, el Imperio Maurya, que es el anterior, que es el de los años 300 antes de Cristo, ajá. Pero este, el imperio Gupta, que es el que llega hasta el 6 de Cristo, hasta el siglo 6 después de Cristo, perdón, aunque no abarcó la totalidad de la India, es culturalmente muy importante, ¿no? Todo esto es el Imperio Gupta, todos los territorios tributarios, y bueno, aquí sí claramente el sur de la India había quedado fuera de este imperio. Viene la decadencia del imperio Gupta, entre otras cosas por las invasiones de los hunos, ¿no? Las invasiones de los hunas blancos, como les llaman en la India, liderados por Mihirakula,
debilitarán significativamente el poder del imperio. Son los mismos grupos unos que fueron apareciendo, que aparecieron en Europa y que son una de las causas de la caída del Imperio Romano. Son los mismos pueblos unos que fueron apareciendo en China o que vienen desde China. Son básicamente los mismos grupos. Son los unos que van moviéndose por todo el continente asiático y por todo el continente europeo, ¿no? Y que pues finalmente causarán la época de caída del imperio Gupta y de un fregadal de cambios en Asia y en Europa, curiosamente, ¿verdad? Estos unas blancos o también conocidos como eftalitas o unos blancos son un grupo nómada de origen asiático central que invade y se asenta en diferentes regiones de Asia, empiezan a aparecer durante los siglos 4 al 6 después de Cristo. Son reconocidos por sus incursiones en el subcontinente indio, desde luego, pero también aparecerán en el imperio sasánida, en Persia y en muchas partes de Asia Central. Y si estuviéramos estudiando o cuando estudiamos el imperio romano, son los mismos unos que también aparecerán en Europa, que luego serán unificados por Atila en la zona europea. O sea, finalmente es un grupo que proviene desde el centro de Asia, que generó cambios enormes en la mundial entre los siglos 3 antes de Cristo a 6 después de Cristo. En Asia, su aparición empieza a ser muy importante entre los siglos 4 y 6, y en el subcontinente indio, pues claramente su mayor repercusión es la desaparición de esta dinastía, que es la dinastía Gupta. Vendrá lógicamente una fragmentación interna, el agotamiento de recursos económicos, la autonomía creciente de las provincias dentro del imperio van a llevar a la desintegración del poder centralizado. Pasa un poco lo mismo si lo vemos con la mayoría de los imperios, ¿no? Los imperios caen desde adentro. Hay factores externos como la llegada de los unos blancos que empiezan a debilitar, que empiezan a causar guerras con el imperio Gupta en este caso o en general con casi cualquier imperio que analicemos. Estas guerras, estos conflictos aumentarán la fragmentación interna, los mismos imperios dejan de ser sustentables, el costo económico de sustento de un imperio es enorme, esto genera agotamiento de recursos y lo que va pasando pues es que además, para controlar un imperio, obviamente se necesita de una cantidad brutal de príncipes, este, sátrapas, gobernantes, reyes o como les quieran llamar, según el imperio y la época que estemos estudiando. Y estos príncipes, pues, tenderán a eh, querer cada vez una mayor autonomía respecto al poder central y lo que irá sucediendo siempre es que estos príncipes pues van tomando poder, van desarrollando esta autonomía, ¿no? ¿Dónde era Pues la capital del Imperio Gupta? Perdón. este, la capital del imperio Gupta, las ciudades importantes del imperio Gupta son Ayodhya y Pat Pataliputra, perdón, pero es que eso de la pronunciación de las palabras hindús es muy complicada, ¿no? Y la capital del Imperio Gupta, ahorita déjenme checar el dato porque
Palipuptra sí es la capital. Estas son las ciudades importantes y Pataliputra, perdón, es la capital. ¿Mm? Totalmente centrados al norte de la India, ¿no? Entonces estábamos, pues, precisamente, ¿no? Estos, como obviamente la administración de un imperio siempre, pero mucho más marcado en una era antigua, obviamente, requiere de la participación de múltiples príncipes y gobernantes, pues lo que va a suceder es que estas pequeñas provincias van a empezar a generar una mayor autonomía y esto, aunado a una amenaza externa, pues por lo general terminará con la desintegración del poder centralizado. Los últimos gobernantes Gupta, más débiles que los anteriores, obviamente, con una incapacidad para poder defender el imperio, pues resultarán lógicamente en la fragmentación en pequeños reinos. Y esto es pues lo que nos traerá la época de la India de las múltiples dinastías. Lo que sucede es que pues finalmente estas presiones pues generarán la caída del imperio Gupta y básicamente la India quedará dividida en numerosos reinos independientes. Esas entidades regionales, gobernadas por dinastías locales, en algunos casos, van a lograr consolidar territorios más importantes y preservar cierta estabilidad, y será el momento de brillo de cada una de estas dinastías, ¿no? Este, y en otros, pues no lograrán este brillo, pero básicamente es la desintegración nuevamente de la India en múltiples reinos pequeños. Esta característica es lo común en la India. Los imperios son imperios que tienen una duración determinada. El imperio Maurya duró aproximadamente, de hecho, tanto el Maurya como el Gupta duraron aproximadamente 3 siglos. Pero finalmente la desintegración es la naturaleza de la India antigua, ¿no? Como ya habíamos dicho, hablar de la India como un país, o hablar de la India como un país es una idea completamente moderna. Hablar de la India como la cultura del hinduismo, pues eso es tan antiguo como Mesopotamia, por supuesto, ¿no? Pero hablar de la India como un país, pues hablar de la India como un país es hablar de 1948 hacia, hacia la actualidad. Igual que lo podemos decir con México, aunque a muchos les molesta semejante aseveración, y me imagino que a los indios les pasa lo mismo, son países que existen a partir de su conquista, ¿no? Eh, la India no solamente tiene una división política enorme, también tiene una división idiomática enorme. En diferentes momentos, el sánscrito será el idioma principal de la India. En otro momento, el persa será el idioma principal de la India. Desde luego, el inglés en su momento será el idioma principal de la India, pero en realidad la India tiene una fragmentación gigantesca, no solamente en cuanto a múltiples dinastías reinantes, sino en cuanto a multiplicidad de lenguas más o menos parecidas entre sí, ¿no? Pero incluso pues, en cuanto a multiplicidad de lenguas, ¿no? Entonces, no, lo común de la India es esta fragmentación, no la unión. La cultura es otro rollo, la cultura es tan vieja como la cultura mesopotámica o como la cultura egipcia, con la diferencia interesante de que en el caso de la cultura del hinduismo, esta sigue viva hasta el día de hoy.
Pero pues entonces tendremos a esta India en su lógica más normal, gobernada por dinastías locales, que pues a veces lograrán consolidar territorios importantes, pero básicamente pues en un estado de fragmentación que será su estado más natural. Vamos a ver rápido algunas de estas dinastías y las zonas en las que llegaron a gobernar. Y vamos a ver algo curioso también, ¿no? Incluso hablamos de épocas muy dispares de repente. Eh, Hablamos de que el imperio Gupta cayó finalmente en el siglo VI después de Cristo. Entonces, incluso también otra cosa interesante, estas dinastías convivieron dentro de los imperios también, tanto dentro del imperio Maurya como dentro del imperio Gupta. Realmente hay una unidad política aparente, pero al mismo tiempo hay estas fragmentaciones y estos príncipes que gobiernan en mayor o menor medida. Entonces vamos a ver más o menos un poquito sobre las diferentes dinastías que gobernaron en la India y podemos hablar de la dinastía Shunga, que es de los años 185 a 75 antes de Cristo. Fundada por Pushimitra Shunga, que básicamente derrocó al último gobernante Maurya. Esta dinastía principalmente fue hinduista y por ende, pues a partir de la existencia de esta dinastía en su zona, empezará el renacer del hinduismo, ¿no? Que había declinado por la época del patrocinio budista de los Maurya. ¿Sí? Si se acuerdan, siempre en una forma pacífica, nunca a partir de guerras religiosas. Una característica muy interesante de la India, dentro de la convivencia de muchas religiones, no existe un fenómeno de guerra o de imposición religiosa. ¿No? Este, Incluso la India islámica tendrá sus periodos, obviamente, tendrá sus periodos en que algún sultán, pues sí, pretende obligar a la conversión, pero serán como periodos y serán algunos sultanes. La India tiene esta característica de la convivencia religiosa pacífica. ¿No? En la época del dominio del Islam, hubo algunos intentos de algunos sultanes por imponer el Islam como religión obligatoria y hubo persecuciones contra el hinduismo, pero son momentos clave, ¿no? O cuando llegaron los portugueses en los años 1500 y fracción, también hubo algún enfrentamiento por intentar imponer el catolicismo, pero de igual manera son enfrentamientos aislados, destrucción de algunos templos, pero nunca una gran imposición religiosa ni una gran guerra entre religiones. Por eso, pues claramente las tres conviven hasta la actualidad, ¿no? Pues bueno, en este periodo de los Shunga es la revitalización del hinduismo, pero sin que exista una forma violenta como tal, ¿no? Como ellos principalmente, pues lo que se tiene es un patrocinio principalmente hacia la creencia de la dinastía, que harán pues patrocinar a los monjes que pregonan el hinduismo, ayudar a los sacerdotes que pregonan el hinduismo, darle una preferencia al desarrollo del arte, la arquitectura religiosa del hinduismo, ¿no? Pero aún así, incluso en las épocas de dinastías hinduistas, en las épocas de dinastías budistas, de todos modos vamos a ver aparecer grandes obras, grandes construcciones que pueden ser del budismo, que pueden ser del hinduismo, que pueden ser del janismo, que pueden ser de cualquiera de las religiones. Uno de los desarrollos
artísticos, arquitectónicos más importantes son las estupas de Barhut. Y dato curioso, la dinastía Shunga es una dinastía hinduista, pero una de sus obras más notorias es una estupa, y las estupas son clásicas del budismo. Aquí algunas imágenes de la estupa. Este, las estupas son este tipo de construcciones redondas, ¿no? Y su interior está grabado con imágenes representativas del budismo. A veces dentro de las estupas existen tumbas, pero las estupas no son tumbas, puede haber tumbas, pero no es esa su función principal. Tampoco son templos como tal, ¿no? Pero son lugares de enseñanza de la religión. Otra dinastía importante, mucho más centrada hacia el sur, es la dinastía Satavahana, que es desde el 100 antes de Cristo hasta el 250 después de Cristo. Y esta dinastía se centra principalmente en el centro y sur de la India. Eh, es una dinastía marítima. Una de sus aportaciones más importantes es el desarrollo del comercio marítimo con el sudeste asiático e incluso con el mar Mediterráneo, que de la India está muy, muy, muy lejos. Obviamente no existía el canal de Suez, entonces llegar de la India al Mediterráneo implica darle la vuelta a África, cosa que los hindúes ya hacían, pues en los años 200 después de Cristo. Fomentaron la convivencia religiosa entre hinduismo y budismo, y entre sus legados más importantes están las estupas de Amaravati, que pues es otro de los testimonios interesantísimos de la arquitectura budista. Así es como se vería una estupa en su esplendor. De la pasada, lo que vimos es que pues ya nada más quedan las bardas exteriores, ¿no? Pero así es realmente como se vería una estupa, pues construida tal como debe de ser, ¿no? Con este techo en forma de una cúpula de enormes dimensiones, con sus bardas, y igual todo el interior con grabados que hacen referencia a las enseñanzas del budismo. Puede haber tumbas, es un lugar de reunión, no es un templo. Y además no es un templo porque si entendemos la, la, la filosofía budista, obviamente el budismo no puede tener centros de adoración. No puede tener centros de adoración porque no hay a quien adorar. ¿Sí? Recordemos que la característica pues más difícil de comprender del budismo en una naturaleza occidental, en donde tenemos muy claro que una religión implica la adoración de una divinidad. Entonces, la complicación del budismo, porque es una religión no teísta. O sea, para los budistas no hay un dios, ni muchos dioses, ni nada que se le parezca a una figura divina. Lo más parecido a una figura de divinidad es el Buda, pero entendamos, el Buda es un ser humano que tiene la capacidad de haber alcanzado la plena iluminación, y al haber alcanzado la plena iluminación en su bondad infinita reencarna voluntariamente para ayudar a otros humanos a encontrar la iluminación. Una vez que un alma encuentra la iluminación,
su lógica es el nirvana. Y el nirvana en realidad es la unión con el cosmos. O sea, el budismo aspira a la desaparición. ¿Sí? La unión con el cosmos, o sea, el final de la individualidad, para que el alma pueda finalmente unirse con el todo, unirse con el cosmos. Mientras no logremos esta iluminación, estaremos aquí hechos unos tarugos reencarnando, ¿no? Ujú. Obviamente la reencarnación, pues no hay en realidad memoria de las vidas anteriores, excepto los iluminados que son reencarnación voluntaria. Por eso, para identificar al Dalai Lama, se le enseñan objetos de sus vidas pasadas. Y se supone que el verdadero Dalai Lama reconoce los objetos de sus vidas pasadas y de esta manera sabe que él es el Dalai Lama. Creo que va en su catorceava reencarnación. No estoy seguro si es la catorceava o la decimoquinta, pero sí, creo que va en su catorceava reencarnación, ¿no? Pero ellos regresan voluntariamente ayer. Entonces no hay una divinidad, entonces no hay un centro de adoración. Hay un centro de enseñanza, hay un centro de meditación, hay un lugar de reunión, pero no hay un templo, puesto que no lo moran los dioses, no lo mora ningún dios, y no es un lugar al que se vaya a adorar ni a rendir culto. Entonces, esto sería una estupa, así, como se vería bien construida, bien completita. La que vimos anteriormente, pues solamente conserva las bardas exteriores, ¿no? La dinastía Pallava, centrada completamente en la zona sur de la India, desde el 275 hasta el 897 después de Cristo. Desarrollaron un estilo arquitectónico dravídico evidente en los templos de Mayapuram. Ahorita vamos a ver los templos de Mayapuram. Estos es una dinastía promotora claramente del hinduismo, que se centrarán mucho especialmente en el culto a Shiva y a Vishnu. Centraron las bases para otras dinastías posteriores, como será la dinastía de los Cholas y otras muchas dinastías más, y estos son promotores del hinduismo. Este es el tipo de arquitectura del templo hindú. Este sí es templo, o sea, este sí es un centro de adoración a la divinidad. Aquí sí la gente entra a estar en contacto con los dioses, a estar en contacto con Shiva, a estar en contacto con Vishnu, a hablar con el dios, a rezarle, a pedirle al dios. O sea, esto sí es netamente un templo. Esa es la diferencia con una estupa, ¿no? Este, los templos hindús tienen una riqueza en grabados espectacular. La característica arquitectónica, ¿no? Son estas, pues, especie de pirámide, que es la parte del techo del templo. O sea, no es una cúpula, por supuesto, ¿no? Es una especie de pirámide. ¿Mm? Eh, Todas con una riqueza impresionante en grabados. ¿Mm? Es un templo, se entra al templo, pues, y esta sería el templo característico del hinduismo, ¿no? La dinastía Shalkuya, del 543 al 753 después de Cristo, gobiernan en el territorio del Deccan, con capital en Badami. Estos, como una aportación muy interesante, tienen los templos excavados en la roca.
una región un tanto montañosa, y entonces aparecen estos templos no construidos, sino escarbados. No sé si se acuerdan que nos encontramos también con una serie de templos excavados cuando hablamos de las épocas de Constantinopla, hace muchas clases, pero bueno, ¿no? En Badami y en Aiole aparecen estos templos, patrocino de principalmente del hinduismo y de la filosofía védica. Su arte y su arquitectura, pues también influyeron en las dinastías vecinas. Y aquí tenemos una singularidad muy interesante, ¿no? Los templos escarbados. Estos templos no están construidos, están escarbados. O sea, sobre una superficie que dé para ello, sobre una montaña, sobre un montículo importante, lo que se va haciendo es escarbar todas estas formas. Estas dinastías regionales, ¿no? Son importantes porque, a pesar de la fragmentación política, pues desempeñan el papel en la preservación y desarrollo cultural y económico y religioso de la India. Cada dinastía tiene sus particularidades, cada dinastía tiene su estilo arquitectónico. Alguna dinastía se enfoca más en una divinidad en específico, pero le van dando este papel muy importante al hinduismo mezclado con el budismo. El janismo siempre anda por ahí, pero es una religión de menor importancia. El budismo y el hinduismo serán las que estén más no en pugna como tal, pues, pero sí las que estén más pues predomina en esta sección el budismo un rato, en este lado predomina el hinduismo un rato. La dinastía apoya económicamente a una u a otra, y las construcciones, pues, son más notorias hacia una o hacia otra, ¿no? Pero, pues, preservan el desarrollo cultural, el desarrollo económico de la India, fragmentado en muchas dinastías pequeñas. Promueven el comercio tanto entre ellos como el comercio hacia el exterior. ¿Sí? Tienen un desarrollo marítimo importante. Este, la India, al estar franqueada al norte por los Himalayas, pues su salida lógica es por mar, no por tierra, que tendrá su parte importante en la ruta de la seda, que la ruta de la seda básicamente es por tierra, desde luego, ¿no? Pero la salida normal, la salida natural de la India para comerciar con otros pueblos, para encontrarse con los árabes, para encontrarse incluso hasta el Mediterráneo, es casi siempre la ruta marítima. Entrar y salir de la India por el norte, que es la única conexión que tiene a tierra, pues tiene el problema de los Himalayas, y por ende solamente un paso, que es el que conecta con Afganistán. Revitalizaron las tradiciones culturales y religiosas en sus territorios, patrocinaron la literatura en lenguas locales, lo que promovió una diversidad lingüística muy importante, ¿no? Entonces, sí tenemos una unión cultural a partir del concepto religioso hinduista, pero tenemos una diversidad lingüística cultural a partir del desarrollo de las múltiples lenguas que se hablan en la India. ¿Sí? Casi siempre cuando se habla de la India nos van a hablar del sánscrito, que es el idioma en el que están escritos los Vedas. Nos van a hablar de el persa, que es el idioma impuesto cuando lleguen los imperios mogoles.
pero en realidad lo que tenemos que entender siempre es que es un mosaico enorme de lenguas. ¿No? Y estas lenguas desarrollarán literatura también diferenciada en cada uno de sus idiomas. Ahí, por ejemplo, habíamos platicado de los Puranas, y lo que tienen las dinastías locales es que escribirán sus propios Puranas, ¿no? en sus propias, en sus propias lenguas. Los Puranas, acuérdense, son una interpretación más al alcance del pueblo del hinduismo. Los Vedas o el Ramayana serán los libros más elevados del hinduismo, serán los libros más complicados de leer y entender, serán libros más enfocados hacia los sacerdotes, y los Puranas, que acuérdense, Purana quiere decir sentarse a, a escuchar. Los Puranas están escritos mucho más en un lenguaje común, en las lenguas locales, en una manera para que eh, sea el hinduismo accesible al pueblo, accesible al personaje común. Y principalmente los Puranas hablan de la filosofía, de la conducta, de las maneras de hacer los rituales y los sacrificios, de las formas para acercarse a la divinidad. ¿No? No sé si ya lo había comentado, pero una de las características muy interesantes del hinduismo es que cree que cada individuo está imbuido por la divinidad. ¿Sí? O sea, cada, cada individuo es parte de esta divinidad. De hecho, namaste significa el saludo a la divinidad que hay en ti. Y esa es la forma de saludar del hinduismo, ¿no? Namaste, saludo a la divinidad que existe en ti. Entonces los Puranas son explicarle eso pues al ciudadano de a pie, explicarle que está imbuido de divinidad, explicarle por ende, pues, cómo platicar con su divinidad interna, cómo conectarse con esta deidad. Por eso ellos practican muchísimo la meditación. ¿No? La meditación es un esfuerzo por lograr el silencio mental, y entonces lo que se supone es que al lograr el silencio mental podemos comunicarnos con la divinidad que está en nosotros. Si logramos que nuestra cabeza se calle, podemos entrar en contacto con la divinidad que hay en nosotros. Para mí la meditación una situación muy compleja porque yo creo que yo nunca he logrado que mi cabeza se calle. Muchas dinastías, como los Shunga o los Pallava, promovieron el hinduismo como esta fuerza cultural dominante. ¿No? Con el desarrollo de los templos, con la composición de los Puranas, para lograr para que logró que se consolidaran las tradiciones religiosas. Entonces, a pesar de la multidiversidad lingüística, la unidad cultural se logra claramente a través este, a través de los rituales, a través de la religión como tal, que expresada en diferentes idiomas, pero tiene una unidad muy clara, ¿no? Este es otro templo, otro estilo arquitectónico de las diferentes dinastías, ¿no? Tienen similitudes en cuanto a sus grabados, tienen similitudes en cuanto a sus significados muy claras, desde luego, pero sus formas constructivas pues son diferentes en cada región de la India, ¿no? Lo que creo que le da una riqueza turística impresionante.
Entonces, ¿qué son los Puranas? Pues son una vasta colección de textos religiosos y mitológicos que se toman de la literatura sánscrita, que desempeñan un papel fundamental en la tradición hinduista. La mayoría están escritos entre los siglos III y XV después de Cristo. Con raíces más antiguas, desde luego, traen los conocimientos védicos, ¿no? Pero siguen su desarrollo desde el siglo III hasta el siglo XV después de Cristo. Y contienen las historias sobre la creación del universo, sobre las genealogías de los dioses, sobre los héroes y reyes. Traen ideologías de mitología, filosofía, rituales y enseñanzas morales que, pues como una tradición muy interesante, ¿no? El hinduismo es una religión viva durante un lapso enorme enorme de tiempo, ¿sí? O sea, hablamos del Ramayana, que no se sabe claramente su antigüedad, hablamos de los Vedas, de los años 500, de los años 1000 antes de Cristo, y hablamos de los Puranas que se siguen desarrollando desde el siglo III y hasta el siglo XV después de Cristo, ¿no? Esto le da una vida continua a la religión y una adaptación continua a a la religión. Están diseñados para transmitir los conocimientos ancestrales y las verdades espirituales a través de narrativas accesibles para la población general. Por eso quedan escritos en múltiples lenguas, ¿no? Porque pues la idea es claramente esa, ¿no? La idea es llevar el conocimiento, llevar los rituales, llevar las prácticas a a una forma en la que el pueblo común las pueda leer y las pueda entender. Incluyen una amplia variedad de temas, ¿no? Cosmogonía, historia de la creación y destrucción del universo, teología, descripción de los principales dioses del hinduismo, Brahma, Vishnu, Shiva, Devi, etcétera, etcétera, etcétera. Mitología, relatos de héroes épicos, de demonios, de eventos sobrenaturales. Genealogía, que traerá todos los árboles genealógicos de las dinastías reales y de las deidades. Filosofía y moralidad, enseñanza sobre el Dharma, que es el deber moral, y sobre cómo vivir una vida virtuosa. Rituales y festividades, o sea, guías sobre cómo realizar ceremonias religiosas y festivales, ¿no? Eso es lo que incluyen los Puranas, ¿no? Escritos en un lapso tan largo de tiempo, pues tienen esta peculiaridad de que van pues en cierta manera actualizando al hinduismo, ¿no? Entonces, ¿están Manteniéndolo. escritos, dices, en diferentes idiomas? Están escritos en diferentes lenguas. Así es. La multiplicidad lingüística de la India sigue siendo una característica interesantísima de la India, la multiplicidad lingüística. Eh, Tienen muchísimas lenguas. Entonces, los Puranas tuvieron esta característica, se escribieron en múltiples lenguas, según cada dinastía las fue apoyando y fue promoviendo la misma ideología central del hinduismo, pero adaptada para cada pueblo, pero en el idioma de cada región de la India. Entonces, los Puranas están inscritos en una multiplicidad de idiomas. ¿No? Diferencia con los Vedas, que solo están escritos en sánscrito.
Em, pues bueno, se escribieron en un lenguaje más accesible que los Vedas, permitió difundir las enseñanzas espirituales y filosóficas entre las masas, especialmente entre quienes no tenían acceso al conocimiento médico, ¿no? Miren, esta es la foto de un sacerdote hinduista en la actualidad, pero este es el ideal del Brahma, del sacerdote hinduista, a lo largo de toda la historia de la India. ¿Sí? Y esta imagen es interesante porque en el sistema de castas, pues claramente nos habla de que este es el representativo de la casta superior. Entonces, las castas como tal no significan una situación socioeconómica. El Brahma tiene un ideal de pobreza, tiene un ideal de desapego, es el personaje más importante, es la casta dominante, es la casta a la que todas las demás obedecen y le rinden pleitesía de alguna manera. Está por encima de la casta de los gobernantes, pero no nos daría la imagen de un hombre rico y poderoso. Diferencia muy marcada cuando veamos con castas como la casta de los guerreros gobernantes o las castas de los comerciantes, que obviamente serán las castas que tengan opulencia, que tengan riqueza. Luego ya vienen los sirvientes, que obviamente, pues será la escala más pobre dentro de la sociedad. El hinduismo solo entiende esas cuatro castas, la de los sacerdotes, la de los guerreros gobernantes, la de los comerciantes y la de los sirvientes. Después se añade una quinta casta, que son los intocables, pero esta pues viene del sistema de castas, pero no está escrita en los Vedas, no está inscrita en los versos brahmánicos, no, no está como tal establecida en el hinduismo, en la religión. Pero bueno, existe esta última casta que son los intocables, que ahí sí, pues es la gente que se muere de hambre afuera de los pueblos, que viven los basureros, que no tiene acceso a ningún tipo de oficio, ¿no? Y que pues por ende están en lo último de la sociedad. Pero realmente si vemos lo que es un Brahma, no estaríamos hablando de un hombre rico, ¿no? Este, luego las dos castas intermedias serían las castas que manejan la riqueza, los guerreros gobernantes y los comerciantes, ¿no? Este, ambos tienen acceso a la riqueza, e incluso los comerciantes pueden llegar a ser más ricos que los gobernantes o o que los guerreros, ¿no? Y luego la casta de los sirvientes, que vivirá, pues, siendo sirviente, pero no necesariamente en una situación de pobreza extrema, ni mucho menos. Y la quinta casta, que en realidad no proviene tal cual del hinduismo como religión, pero claramente aparece, que ahí sí, pues son los intocables, que estos sí serán los personajes que viven en situación de miseria. El arte y la arquitectura florecen bajo el patrocinio de estas dinastías regionales, con estupas, templos, esculturas, ¿no? Se sientan las bases para todas las tradiciones artísticas posteriores. Cada región de la India en una convivencia cultural, en una similitud cultural, tendrá sus diferencias artísticas, tendrá sus diferencias arquitectónicas muy interesantes, ¿no? Luego, estas ideas arquitectónicas se van a mezclar nuevamente cuando cuando aparezca el Islam en la India. ¿Sí? Y estas enseñanzas
estas tradiciones artísticas pues serán claramente la base para toda la tradición artística que vendrá posteriormente. ¿No? Muchas dinastías fomentaron el comercio interno, ¿no? Y el comercio externo, fomentaron las rutas marítimas, fomentaron las rutas terrestres, conectaron a la India con el sudeste asiático, con Asia Central y hasta con el Mediterráneo. El budismo, promovido por dinastías como los Kushana, se expande hacia Asia Central y hacia el este de Asia. La convivencia entre hinduismo, budismo y janismo contribuye a este clima de tolerancia religiosa que después ya no se va a poder, ya no se va a poder romper. ¿No? Por eso el Islam de la India es diferente al Islam de otras regiones. Y el Islam de la India va a generar una serie de subreligiones este, que precisamente intentan convertirse en puente, ¿no? Así como hinduismo, budismo y janismo finalmente construyen puentes religiosos muy significativos, ¿no? Hablamos del yoga, que en realidad es una tradición de meditación hindú que claramente es adoptada por el budismo. Hablamos de las ideologías de amor y paz que las comparten claramente el hinduismo, el budismo y el jainismo. Y ahí sí, pues las comparten de verdad, ¿no? Puesto que no existe un enfrentamiento religioso, puesto que no existe una imposición religiosa. En realidad, las tres religiones, hinduismo, budismo y jainismo, se aceptan plenamente entre ellas. De hecho, ahorita que veamos los templos de Khajuraho, vamos a ver algo muy interesante respecto a cómo se integran estas ideologías budistas y jainistas e hinduistas, y pues contribuyen siempre a este tema, a este clima de tolerancia religiosa que es la India y a esta situación del hinduismo como la religión de los mil dioses, porque en realidad su característica es que toma y hace puentes. ¿No? Por eso también estos mil dioses muchas veces son el mismo, ¿no? En realidad son como los diferentes avatars del mismo dios. Ahí está. Es el periodo posterior al declive del Imperio Gupta, pues se marca por este resurgimiento significativo del hinduismo como la religión predominante en la India. ¿No? Este hinduismo clásico consolida sus doctrinas, prácticas y tradiciones culturales, sentando las bases de la religión tal como se practica en la actualidad. ¿No? Este, Vean, esto sería un templo budista, ¿no? Generado con inteligencia artificial, ¿eh? Pero esto sería un templo budista si lo pudiéramos encontrar intacto un templo hinduista, perdón, si lo pudiéramos encontrar intacto en la actualidad, ¿no? Ese es el tipo de arquitectura de la época de las dinastías regionales. Con el apoyo de las dinastías regionales, con la creación de textos religiosos y mitológicos, pues se da todo el ambiente espiritual para que el hinduismo pueda crecer como cultura, ¿no? Y para que pueda tener todo su desarrollo artístico. La fragmentación, pues lejos de terminar con el hinduismo, lo promovió y lo expandió como nunca antes.
llegó el hinduismo con las dinastías regionales, llegó el hinduismo a la región del sur de la India y además llegaron a regiones fuera de la India, llegaron a regiones tan distantes como Sumatra o Java, que exportaron claramente la cultura hindú a Indonesia, a Camboya, a Tailandia, ¿no? Por eso islas como Bali y otras muchas regiones están claramente estructuradas sobre el hinduismo, mientras Bután, Tíbet y Nepal, que también se integran a esta cultura, pero estas regiones se inclinan mucho más por el budismo. ¿No? Si nosotros vemos la arquitectura, la idiosincrasia, la forma de vivir de Sumatra, de Java, de Bali, de todas estas regiones que ahora están muy de moda, por cierto, ¿no? Realmente vemos que tienen clarísima una, una, este, un fundamento hinduista. Claramente el hinduismo se expande en esta época, en la época de las dinastías regionales. Estas dinastías llegan a territorios tan lejanos como Sumatra, como Tailandia, como Camboya, y llevan hinduismo a todas estas regiones, ¿no? O sea, lejitos de la India, ¿no? Tailandia, Camboya, Indonesia, ¿no? De la India a Indonesia, lo que también pues, nos habla claramente de los hindús como, como navegantes, desde luego. Toda la iconografía hinduista evoluciona durante este periodo y establece todas sus imágenes arquetípicas de todas sus principales deidades, que las vemos replicadas de manera muy similar en la India, en Indonesia, ¿no? En todas las islas, lo vemos replicado de formas muy similares. ¿No? Eh, Son representaciones, claramente, son representaciones artísticas, pero lo que van transmitiendo y lo que van claramente compartiendo son todos los simbolismos del hinduismo. ¿No? Por eso se ven de forma igual, transmitiendo los atributos y las enseñanzas de cada dios. Las imágenes, las esculturas ocupan un lugar central muy importante en toda esta época, ocupan un lugar central en los templos y finalmente se convierten en objetos de devoción. Las principales divinidades y su iconografía, que la veremos repetida no solamente a lo largo de toda la India, sino de todas las zonas de influencia de la India, pues siempre tendrán una representación muy similar. Vishnu, ah, me lo quitó. ¿No? Vishnu, el dios protector, representado siempre con múltiples brazos en realidad, pero lo importante es que sostienen un loto, que sostienen un caracol, este, un disco o chakra y un mazo. Estos, es, um, perdón, y un mazo, ¿no? Sus encarnaciones, sus avatars, como va apareciendo, como puede ser Rama, como puede ser Krishna, se convierten en figuras centrales en las tradiciones devocionales de diferentes lugares, pero siempre mantendrán estas características centrales. Un loto, un chakra, una, un mazo y un caracol. ¿No? Si encontramos estos elementos, estamos hablando de un Vishnu o de una de las múltiples encarnaciones de Vishnu. Este,
Los templos dedicados a Vishnu, vamos a ver que destacan mucho en el sur de la India, en Tamil y en Nadu, ¿sí? Pero también aparecen en todas las regiones donde la cultura hindú tuvo una influencia importante. Oye, y querrá decir algo también de esa comunalidad de Vishnu, que es asimétrico, o sea, si te regresas a la lámina anterior, tiene 7 brazos, tiene 4 de un lado y 3 del otro. Sí, sí, la característica más común de Vishnu son cuatro brazos, porque son los cuatro símbolos. ¿Sí? O sea, realmente hay representaciones con más, hay representaciones con menos. Hay una representación en el Museo Británico que tiene como 9 brazos. El otro brazo está sosteniendo no sé cómo se llama. Este es el disco, el Del chakra, lado derecho, el del ajá, lado derecho, el mazo, que el dice loto, 3, pero está sosteniendo la varita como si fuera el. por eso la varita, Ese es un brazo, este que está ¿sí? aquí, uno, Este brazo, ¿no? dos, claro, son 4, ¿Sí? Este brazo que detiene exacto. esta varita, efectivamente, que es el Bueno, disco, ¿sí? Este que sostiene el loto, ¿m? El mazo, ¿qué? El caracol, ¿m? Este, ay, a ver, perdón, el loto, el caracol, el chakra y el mazo, exacto. Esos son los cuatro símbolos principales de Vishnu. ¿No? Y su característica, o sea, son cuatro brazos porque son los cuatro elementos que sostiene, pero sí de repente aparece con más de cuatro brazos. Incluso hay una representación en el Museo Británico, que a ver si encuentro la imagen en la que tiene 9 brazos. Shiva, el destructor y transformador. ¿Mm? Natahara, y es el señor de la danza cósmica. Shiva siempre se representará en una posición de danza. La danza simboliza la creación y la destrucción del universo. Shiva también será representado con el lingam, que es el símbolo fálico, que es la representación abstracta de Shiva. ¿No? Este, es venerado en templos como el de Elora, ¿no? Las narrativas de Shiva en los Puranas refuerzan su importancia como un dios complejo, multifacético. Al ser el destructor, pues Occidente lo entendería como un dios maligno, por supuesto, ¿no? Oriente lo entiende, por eso es el destructor y transformador. El hinduismo entiende la destrucción como algo necesario, como algo bueno, ¿sí? Y curioso, Shiva destruye y transforma a partir de la danza. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de las bailarinas entre los grupos nómadas de la India, las Kalesha, que son las que bailan sobre cristal sin lastimarse? Y que tienen, mientras bailan sobre cristal, traen antorchas en la cabeza y guardan un perfecto equilibrio, no se les cae el fuego, no se lastiman, no se lastiman los pies y están bailando sobre el vidrio. Bueno, estas Kalesha lo que representan es precisamente el baile de la transformación de Shiva, el baile con el que Shiva destruye y transforma. Y entonces Shiva lo veremos siempre aparecer en su forma de danza.
Devi, que es la madre divina, o Shakti, que es la energía creadora suprema. También se vuelve una divinidad muy importante durante la época de las dinastías fragmentadas, ¿no? Este, y puede aparecer como la guerrera, o que es Durga, la guerrera, o Lakshmi, que es la diosa de la riqueza, o Sarasvati, que es la diosa del conocimiento. En realidad, todas son Devi. ¿Sí? Y este es otra vez la característica de los 1000 dioses de la India, ¿no? En realidad, de repente nos hablan de Durga, la diosa guerrera, de Lakshmi, la diosa de la riqueza, de Sarvati, la diosa del conocimiento, pero en realidad todas son Devi, que es la madre divina. Y dato interesante, Devi viene montada sobre un león y tiene una similitud interesantísima con la diosa Manati. Y la diosa Manati es una de las diosas preislámicas que aparecen en Arabia. Entonces, esta similitud es algo bien interesante, la madre divina de la India con la diosa Manati de los árabes, de la religión preislámica. La diosa Manati, a su vez, está relacionada con la piedra negra de la mezquita de la Meca, ¿no? Este, y hay una leyenda que la vamos a volver a ver la próxima clase, pero hay una leyenda muy interesante, que se supone que cuando Mahoma llega a tomar la Meca, ordena la destrucción de todas las divinidades paganas, de todas las divinidades que no son el único Dios es Alá, ¿no? Y se supone que Manati, sus sacerdotes, sacan las esculturas de Manati y huyen de la Meca. Y entonces, pues digamos que es la única divinidad pagana que se les pela viva, que no logran destruir. Y esta divinidad pagana se supone que llega a la India y que tiene sus sacerdotes, la ocultan en la India. Y este será pretexto para Muhammad de Ghazni, uno de los saqueadores del Islam, porque no es conquistador, es un saqueador, para saquear la India y para destruir templos en la India. Él dice que está buscando a la diosa Manati, y para destruir la figura de la diosa Manati, como lo había pedido el profeta. Entonces su misión de ir hasta la India y dedicarse a saquear la India es para cumplir el deseo del profeta de destruir a la diosa Manati, ¿no? Entonces, lo vamos a volver a ver la próxima clase, que hablemos de la llegada perdón, se me fue la voz, de la llegada del Islam a la India, ¿no? Y en realidad no hay, no hay claramente una unión que digan, sí, Devi es Manati, pero tienen esta característica similar de la montura del león, ¿no? Manati se representa siempre como tres mujeres, no es una sola, son tres, pero es una, o sea, es una diosa, que tiene una triada. Interesante esto de las triadas. Este, pero vienen montadas sobre el león. Entonces, pues puede haber ahí una similitud interesante. Es el pretexto de Mohammed de Ghazni para saquear la India. Claro, en realidad,
Devi existe en la India desde mucho antes que el Islam exista en Arabia, ¿no? Pero no es más que una conexión interesante de sincretismos, de figuras que se parecen una a la otra y esta conexión con la leyenda, que será el pretexto de Mohammed de Ghazni para ir a saquear la India. Desde luego, Ganesh, el señor de los comienzos, que ya habíamos platicado la historia de Ganesh, cuando Vishnu lo decapita, sin saber que es su hijo, ¿no? Y luego Parvati le dice, es tu hijo estúpido, y entonces Vishnu tiene que reparar el hecho de haberlo decapitado, y entonces no se le ocurre nada mejor que salir a buscar a ver con qué puede suplir la cabeza que le arrancó a su hijo, encuentra un elefante, decapita al elefante y le pone la cabeza a su hijo, ¿no? Y de esta manera se convierte el dios Ganesh. Por eso es el dios con la cabeza de elefante y es el símbolo de sabiduría, prosperidad y superación de obstáculos. Es el dios de los comienzos, es el dios que inspira a los poetas, es el dios de los escritores, es el dios que escribió el Ramayana, ¿no? Todo eso es Ganesh. Y sí tiene esta peculiaridad, si se fijan, todos los dioses hindús son humanos, ¿sí? El único dios hindú que tiene esta característica animal es Ganesh. No, no es como Egipto, que en Egipto todos los dioses tienen características humanas con cabezas de animales, ¿no? No, en la India los dioses son claramente humanos, excepto Ganesh. Y bueno, pues la leyenda es por este Mm. motivo, porque el propio Vishnu le dio una cabeza de elefante después de haberlo decapitado. Es el dios más venerado en la India, es el dios que se venera tanto en templos como en hogares. Ganesh es el dios que tiene altares en en cualquier casa hindú, ¿no? Entonces, pues es el culto más importante, es el dios más benévolo de la India. Todos los dioses son benévolos, todos son dioses, no son demonios, todos son buenos, ¿no? Pero Ganesh es el dios que acompaña claramente al humano porque es el dios de la sabiduría, es el dios de la prosperidad, es el dios de la superación de los obstáculos. Entonces, pues es el dios con el que todo humano tiene un trato más directo, digamos. Eh, en esta época se desarrolla muchísima mitología y narrativas, ¿no? La historia de los Puranas, la historia épica del hinduismo, que viene del Ramayana y del Mahabharata, que son los libros que decíamos que escribió Ganesh. Si se acuerdan, se arrancó un pedazo de colmillo para poder seguir escribiendo porque no podía parar la escritura. Entonces, cuando se le rompe la pluma que está utilizando, como no puede parar la escritura para ir a buscar una pluma, se arranca un pedazo de colmillo y sigue escribiendo el Ramayana y el Mahabharata con con su propio colmillo, ¿no? Estos son los libros que hablan de los orígenes del hinduismo, estos son los libros que hablan de la época en la que los hombres convivían con los dioses. Aquí queda escrita la fundación de la India. ¿Se acuerdan que lo habíamos platicado en la primera o en la segunda, en la primera clase, ¿no? Este, ¿ah? Que este Ramayana parece representar de alguna manera la llegada de los indoarios al subcontinente indio y habla de la guerra por el subcontinente indio en la que los arios pues se adueñan claramente y se quedan con esa tierra.
¿no? En el Ramayana y en el Mahabharata, en el Ramayana principalmente, claramente pues habla de un lugar en donde los dioses convivían con los humanos, ¿no? Habla del enfrentamiento entre dos clanes que reclaman esta misma tierra, ¿no? Y finalmente hasta que uno de estos clanes se queda con la tierra. Y habíamos también platicado del dato curioso, en la época en la que se escribió el Ramayana en la India no existía el caballo, pero el Ramayana hace referencia continua a los caballos y a los carruajes, lo que nos habla de el origen de estos pueblos indoarios que seguramente pasaron por las tierras persas, por el desierto de Transjordania, ¿no? Y de ahí viene su conocimiento del caballo y de los carruajes. El Mahabharata habla más del enfrentamiento de Rama, que es Vishnu, con un demonio en Sri Lanka, el demonio es Lanka, ¿no? Y este demonio que era un humano enormemente piadoso, y como era un humano enormemente piadoso, los dioses le conceden la inmortalidad, y cuando los dioses le conceden la inmortalidad, se convierte en un demonio. Este, hasta que Rama lo derrote y le quite la inmortalidad, obviamente. Pero bueno, el Ramayana y el Mahabharata son todo el fundamento moral espiritual del hinduismo, ¿no? En donde están sus leyendas fundacionales, en donde se habla de los avatars de Vishnu, de la batalla de Rama contra Ravana, de las hazañas infantiles de Krishna, ¿no? Y todo esto se representa en pinturas, en festivales, y todo esto los Puranas lo traducen a los diferentes lenguajes de la India para que estas leyendas sean accesibles para todo hindú. Las principales escuelas filosóficas del hinduismo que se van a desarrollar durante esta época, ¿no? Son la Vendata basada en los Upanishads. Es una escuela que explora la naturaleza de el Atman, de el alma, y su relación con el Brahma, que es la realidad única. El filósofo Adi Shankarar Charya del siglo VIII es el que va a retomar y a revitalizar esta filosofía de la vendetta, ¿no? Advaita Vedanta, no dualismo, que enfatiza la unidad entre el alma individual y la realidad única, ¿no? Por eso esto es lo que busca el hinduismo. El nirvana es cuando esta alma individual finalmente se une a la verdad última, a la única verdad que es Brahman, y de esta manera, pues en realidad el nirvana es la desaparición del yo, la desaparición de la individualidad. Basa sus enseñanzas en los Upanishads, textos sagrados, que exploran la naturaleza de la realidad y el propósito de la vida. Su nombre significa el final del conocimiento. Veda, conocimiento, Anta, final. Sus creencias y principios claves creen en Brahman, que es la realidad última, eterna y omnipresente, el origen de todo y no tiene forma ni límites, ¿no? El alma, el Atman, ¿no? Que es el alma individual, que es idéntico al Brahman, pero cada ser humano lleva dentro de sí la misma esencia divina.
Entonces, esa es la divinidad que mora en cada humano. El objetivo de la vida es alcanzar la liberación espiritual, ¿no? Este, cuando finalmente se dé cuenta que el alma y el Brahman son uno, eso libera al alma del ciclo de nacimiento y muerte, ¿no? Y pues se da este samsara, esta unión entre el alma individual y el alma universal. Para ellos existe el maya, que es el mundo material, que es una ilusión. El maya nos distrae de la verdadera espiritualidad. La Alexa, ignorancia de esta religión, timer de 30 esta realidad, minutos. perdón, es lo que nos mantiene atrapados en un Alexa, ciclo de 30 sufrimiento. minutos. Empieza ahora. El yoga, ¿no? este, que se populariza por el texto Yoga Sutras. Esta es una escuela que se enfoca en la disciplina mental y físico como medio para alcanzar la liberación espiritual. Ahora Occidente toma el yoga como ejercicio, pero el yoga no es ejercicio, ¿no? Es una de las 6 principales escuelas del hinduismo. Busca la unión del cuerpo, la mente y el espíritu para lograr la liberación espiritual. Este, Entonces, al igual, o sea, lo que vamos viendo desde luego en común siempre es esta búsqueda de la liberación espiritual. Y esta búsqueda de la liberación espiritual es la unión del alma individual con el alma infinita, con el alma universal, para parar el ciclo de reencarnación, de reencarnación y muerte, ¿no? Y para terminar con el sufrimiento del humano. Si se fijan, todas las escuelas se van pareciendo en la situación de el no anhelar. Sus creencias y principales clave, Urashna Prakriti, ¿no? Es el espíritu o el alma eterna, y Prakriti es la materia y el mundo material, incluido el cuerpo y la mente. La liberación ocurre cuando logremos separarnos de la influencia del mundo material. El samadhi, el objetivo final, es un estado de paz y conexión con la realidad última. Y cree en el karma, o sea, nuestras acciones generan consecuencias. El yoga precisamente pretende ayudarnos a superar los efectos del karma a través del autocontrol y la meditación. Por eso en realidad el yoga no es ejercicio. Samkhya, otra de las escuelas antiguas, ¿no? Que propone un dualismo entre la materia y el espíritu, otra vez, ¿no? Hay este dualismo. ¿Sí? Este, la filosofía busca explicar la realidad y el propósito de la vida a través de este enfoque dualismo. Divide el universo en 2 principios fundamentales, el espíritu y la materia, ¿no? Y nuevamente el espíritu debe de renunciar a la materia, ¿no? En este dualismo clave, entonces, existe el Prajna, el espíritu o conciencia pura, eterno y pasivo; el Prakriti, la materia que incluye el cuerpo, la mente y el universo físico, que es activa y cambia continuamente; la liberación, la meta es liberar al alma, liberar al Prajna del mundo material, logrando la separación entre estos y alcanzando la iluminación. La causa del sufrimiento es la ignorancia. Este, y pues la evolución cósmica permanente, ¿no? El universo se transforma en las continuas formas del universo, incluyendo todos los elementos físicos y todos los elementos y los sentidos de la mente, que es a lo que el humano aspira finalmente a renunciar. Entonces, aunque la India está dividida en muchísimos reinos, cada región desarrolló su identidad
cultural propia, su lengua propia, sus diferentes tradiciones artísticas, literarias y religiosas, pero la cultura india, el hinduismo como tal, pues simplemente se enriquece de esta diversidad y va compartiendo los elementos más importantes de la religión. ¿No? Eh, el resurgimiento continuo del hinduismo pues muestra esta resistencia del hinduismo, ¿no? A la fragmentación, al hinduismo como la verdadera unión, como el verdadero amalgama de todo lo que simboliza la India, ¿no? Que no solamente sobrevive, sino que florece con todas estas diferentes maneras, diferentes lenguas, ¿no? Diferentes tradiciones, proporciona el sentido de unidad cultural y espiritualidad de la India, ¿no? Sus rituales, sus filosofías crean el marco común para que podamos entender a la India como tal. Aunque el hinduismo predomina, ¿no? El periodo pues también es testigo de esta convivencia pacífica con las otras religiones como son el budismo y el jainismo. Entonces, la capacidad de absorber, de adaptarse a diferentes filosofías, la flexibilidad tan interesante del hinduismo, del budismo y del jainismo, desde luego, de las tres. No, el arte religioso, que no es una sola expresión estética, es una herramienta espiritual, ¿no? Los templos, las esculturas, las pinturas ayudaron a los devotos a conectar con lo divino y a entender todas estas enseñanzas de su religión. Y aquí vale la pena hablar de esta dinastía bien interesante de el reino de los Chandelas. Este, uno de los fenómenos más interesantes es el reino de los Chandelas. El reino de los Chandelas es el creador de una de las maravillas más interesantes de la India, de hecho, de uno de los lugares turísticos más importantes de la India, ¿eh? Que son los templos de Khajuraho. Estos existen en el centro de la India. De hecho, Khajuraho es uno de los lugares que tiene su propio aeropuerto porque genera una actividad turística monstruosa, ¿no? Y es el culto a la divinidad a través del erotismo. La, la historia de todo este concepto religioso viene de los tiempos de la luna. Ellos son los fundadores de una dinastía que es la dinastía Chandela. Y nace de una leyenda, la leyenda de una princesa, Gembati, hija de un rey, que se va a bañar en las aguas de un lago. Mientras se baña es contemplada por Chandra, el dios de la luna, y Chandra, enamorado de ella, se transforma en príncipe y la seduce. Eh, Aquí algo bien interesante del hinduismo, este, dioses que se relacionan con doncellas existen en la mayoría de las religiones. ¿Mm? Este, los nacimientos de humanos hijos de la divinidad existen en la mayoría de las religiones. Pero si nosotros vemos todas las leyendas griegas, que finalmente el cristianismo deviene de Grecia, claramente, si nosotros vemos todas las leyendas griegas, nunca hay un concepto real de sexualidad. Los dioses se transforman en rocío, en brisa, en viento, en cisnes. O sea,
No hay un concepto de sexualidad. En la India no. En la India el dios se convierte en príncipe humano y seduce y tiene relaciones con la princesa Hembati. Entonces, de esta relación, nacerá la dinastía. El propio Chandra se aparece a la familia de Hembati y les informa que pues, acaba de tener una fiesta muy chida con la princesa y que de ellos tendrían una dinastía de 1000 años. Y de esa unión nace Chandra Barman. Chandra Barman quiere decir aquel que es un regalo del dios de la luna. Y de Chandra Barman nacerá una dinastía que no duró 1000 años, nada más duró 300. Y esta dinastía construye 80 templos que celebran el amor y la pasión, de los cuales hoy sobreviven 20, grabados con una infinidad de esculturas eróticas en toda clase de posiciones sexuales. Y representan este concepto que tiene el hinduismo de la sexualidad, ¿no? Precisamente la sexualidad como una unión del hombre y la mujer, desde luego, pero como una unión con lo divino. ¿No? Por eso en el hinduismo siempre los dioses son hombre y mujer. No puede existir una fuerza masculina sin una fuerza femenina y la creación solamente proviene de la unión del hombre y la mujer. Pero aquí te lo dejan clarísimo, de la unión sexual del hombre y la mujer. Entonces, para el hinduismo, la sexualidad, el goce sexual, es una comunicación con lo divino. De ahí el Kama Sutra, que es el yoga de la sexualidad. ¿No? El concepto indica cómo la energía femenina y la energía masculina, a través de Shiva y Shakti, crearon el universo. ¿No? Entonces, pues sí, a diferencia de Occidente, donde la espiritualidad y la sexualidad son diferentes o son incluso contrarias, para el hinduismo no. Para el hinduismo, a través del contacto sexual se puede conseguir la unión con la divinidad. En el hinduismo todo mundo forma parte de la divinidad. Ya habíamos dicho el saludo namaste, ¿no? Y el yoga de la sexualidad, que precisamente es la unión con la divinidad a partir de la sexualidad y además, pues claramente, la fuerza creadora. Ahora, hablando de cómo se dan estas mezclas interesantísimas de religiones, conceptos, apoyos entre ellos, ¿no? La divinidad la diversidad del hinduismo en realidad brinca hacia los dos extremos, ¿no? Existe la comunicación con lo divino a través de la sexualidad, pero también existen los santones ascéticos. Y el ascetismo sí tiene esta dualidad y entonces el ascetismo sí niega la sexualidad, puesto que reciclan la energía sexual para aumentar su poder espiritual. Entonces, en la India lo que pasa es que una cosa no niega la otra, ¿no? Conviven a tal grado que los jainistas son básicamente santones ascetas. Los jainistas sí reprimen la sexualidad, pues que los jainistas en su ascetismo reducen al mínimo de necesidad las funciones de vida, ¿no? O sea, el jainista come porque es necesario comer, pero come únicamente lo necesario para sobrevivir, ¿no? Y de la misma manera, el jainista no busca la sexualidad. Si el jainista, por su lugar en la sociedad, tiene que reproducirse, bueno,
tendrá relaciones sexuales, pero pues como algo necesario, ¿no? Y lo interesante es que los jainistas, los santos ascetas, finalmente fueron los que financiaron el cuidado y conservación de los templos de Cajarajo. Dato curioso, la mayoría de los jainistas eran ricos en su negación de todos los placeres y de su vida ascética y demás. La única actividad que tenían claramente permitida era el comercio. Así que la mayoría de los jainistas eran ricos. De hecho, la mayoría de ellos se dedica nada más al comercio de los diamantes, ¿no? La riqueza de los jainistas, pues finalmente son los que financian el cuidado y la conservación de los templos de Cajurajo, ¿no? Este, en la misma región, los jainistas también construyen sus templos, ¿no? O sea, todo se acepta, todo se integra. Este, la caída de los Shandelas desaparecen después de 300 años más o menos de gobierno, pero muchos años más adelante todavía la dinastía de los Bundela seguirá protegiendo y cuidando los templos de los Shandela, ¿no? A grado tal que estos personajes, cuando ven que el Islam se está aproximando a la India y ven que el Islam no va a tolerar este tipo de templos, no va a tolerar este tipo de imágenes, se dedican a construir una serie de fortalezas cuyo objetivo es ocultar y defender los templos de Cajurajo. Y es interesante porque el Islam nunca llega a conocer estos templos. Los templos permanecen ocultos y no son descubiertos hasta el siglo XX, ya en una región que es básicamente selva. Y nuestro otro punto importante para cerrar hoy es la India en la ruta de la seda, ¿no? O sea, no, la India no solamente es este caleidoscopo de culturas y demás, sino que además es una ruta permanente. La India formó parte de la ruta de la seda, pero además la India también es el destino final y más importante de la ruta de las especias, ¿no? Entonces, todos los pueblos de la antigüedad hasta la modernidad buscaron la convivencia con la India, buscaron el comercio con la India. Desde los griegos, ya hay muchos relatos del pueblo griego que hacen referencia a la riqueza de la India. También fueron importantísimos para los romanos, la ruta de la pimienta. Después para los portugueses, ya en los años 1500, obviamente, y para los europeos, ¿no? Que es lo que le abre la puerta a la presencia del cristianismo en la India, marginal, pero presencia del cristianismo en la India. Entonces, todas las rutas cruzan por la India, ¿no? La seda y las especias vuelven a la India este lugar importantísimo. De todas las rutas, una de las más importantes es la ruta de los Kushan, que integra a la India con la ruta de la seda, ¿no? Los pueblos Kushan son pueblos que vienen desde China y finalmente aparecerá una dinastía de chinos que gobierne una región que contemple partes importantes de la India, ¿no? Es el pueblo que viene de China y tiene un imperio que duró más o menos 2 siglos, ¿no? Que se expande por todo Asia Central, ¿no? Que en Asia Central descubren el paso de Khyber entre Pakistán y Afganistán. Es el único paso que permite entrar por los Himalayas al subcontinente indio y pues crean este imperio que domina desde Asia Central hasta las regiones del norte de la India. Eh, Ahí en esta zona, por esta ruta de la seda, por esta ruta, por el Imperio Kushan, es precisamente por donde el budismo sale de la India
y se establece en Afganistán y llegará finalmente hasta Japón, ¿no? Ahí en Afganistán es de donde se construyeron los Budas de Bamiyan, de la dinastía Kushna, ¿sí? Que se convierte finalmente al budismo a través de la ruta de la seda, que conoce el mensaje del Buda, ¿no? Y pues toda esta región, por ahí sale el budismo y toda esa región se convierte al budismo, por eso el budismo llega a China y llega a Japón. Estos budas de Bamiyan son unos budas escarbados en las montañas de Afganistán que desgraciadamente fueron destruidos por el hinduismo, perdón, por el hinduismo, que desgraciadamente fueron destruidos por el Islam, pero por el Islam del siglo XXI, ¿no? Es la ruta de comercio, ¿no? Pero es la ruta por la que también se dan todas las ideas. Entonces, de ahí sale el budismo, de ahí el budismo llega a Nara, de ahí el budismo llega a Japón, ¿no? Este, y de ahí el budismo se expande por todas las regiones de Asia Central. Con la ruta de la seda, pues la India empieza a universalizarse, ¿no? De ahí salió el budismo para el mundo, de ahí entró el cristianismo a la India, ¿no? Por la ruta de las especies, por lo que todo mundo busca la India. Hay que acordarnos que tanto Colón como Vasco de Gama lo que buscaban era eso, era una ruta para llegar a la India. Y bueno, pues ahí la importancia y hasta ahí lo dejamos hoy. Ahí está la bibliografía de hoy. Acuérdense que estos sí vinculan con los respectivos artículos. Y pues se nos acabó la clase de hoy. Muchas gracias, profesor. Muy interesante. Súper, muchas gracias. Así es, hasta luego a todos. Bye. Luego que estén muy Gracias. bien. Hasta luego. Bye. Nos vemos.